Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver un tema importante que es la Atlántida y muy poquito de la Lemuria. Esto para tener una introducción, un pequeño resumen y tener una idea más clara de estos continentes que han desaparecido. Hace algunos años que las llamadas potencias de la Tierra han encontrado restos de la Atlántida, conocimiento que no ha sido divulgado y que permanece secreto. No sé si después lo van a usar para fines militares o para otros fines, pero seguramente no son fines positivos, ¿no? Compartir conocimiento de civilizaciones anteriores, esto sería muy benéfico para el ser humano y para su expansión de la conciencia. Entonces, conocimiento que no ha sido divulgado y que permanece secreto. Con esto solo se logra que la mente humana no pueda expandirse y que continúe con sus teorías equivocadas del mono y del eslabón perdido. Esto ocurre mucho también con muchos ocultistas o muchos yogis que se guardan la información. Por supuesto que no toda información puede ser compartida, porque la mayoría de los oyentes son profanos, no tienen intenciones evolutivas, no les interesa el plan evolutivo, no les interesa digamos una visión espiritual, sino que tienen una visión mercantilista. Entonces toda la información que uno pueda dar puede ser usada para fuerzas involutivas o para destruir cosas. Entonces se da siempre una información básica en la medida que los buscadores de la verdad podrán aprovecharla, y al mismo tiempo la gran mayoría que no está interesada en temas espirituales no pueda utilizar esta información para fines involutivos o fines negativos. Cuando existía la humanidad de la Lemuria, el mapa planetario y su distribución de tierras y mares era bien diferente. Luego, con la Atlántida, las capas tectónicas volvieron a modificarse, al igual que las aguas y la geografía. Lo mismo sucederá con este esquema actual de continente y aguas, que algunos desaparecerán y otros emergerán. Sí, muchos países, por ejemplo, serán sumergidos en forma completa. Algunos continentes se hundirán y otros emergerán, y de esto no falta mucho. Estamos en una época de transición. Entonces, en la época de transición hay, por ejemplo, pandemias y también problemas de guerras, problemas con energía nuclear, todos los problemas que ya otras civilizaciones como la Lemuria y la Atlántida también han padecido y han hecho los mismos errores que se están haciendo en esta distribución geográfica en este momento del planeta Tierra. Distribución geográfica de aguas y masas continentales que se va a modificar. La Tierra sufrirá una tremenda transformación geográfica. Algunos de los mares se transformarán en desiertos y ciertos desiertos en mares, y así sucesivamente. Reírse de estos conocimientos es como reunir a la familia a tomar un té encima de un misil nazi que cayó y que aún no ha sido desactivado. La familia como agrupación social desaparecerá y surgirán las comunidades de luz, donde todo ser evolucionado ayudará a su prójimo y todos en hermandad de sabiduría y luz compartiremos nuestros conocimientos y recursos materiales. Bueno, esto desde la mente humana es incomprensible si uno no desarrolla la intuición, pero cuando la
la raza humana empiece a evolucionar espiritualmente, los bienes se van a distribuir de forma desinteresada, en tiempo y forma, y a la persona que lo esté necesitando, tanto los bienes materiales como los bienes espirituales. La sabiduría y los objetos visibles serán distribuidos de una manera distinta, de una manera para fines evolutivos, y no como está sucediendo ahora, que el 1% de la humanidad tiene el 90% del capital humano, una barbaridad. Y por supuesto, la raza que viene es una raza que abundará la luz y abundará la sabiduría, y donde no existirán las guerras, ¿no es cierto? Todo lo que es guerra significa falta de comunicación y no haber resuelto un conflicto interior, el conflicto interior entre el consciente y el inconsciente de cada individuo, como ya lo vimos, y también a esto se le suma el maltrato y la matanza de animales, la mala alimentación, donde el reino animal está siendo masacrado literalmente. Entonces, todo ser evolucionado ayudará a su prójimo, y todos en hermandad de sabiduría y luz compartiremos nuestros conocimientos y recursos materiales. No falta mucho para que esta etapa de transición actual termine, para que el planeta sufra los cambios correspondientes. La luz utilizará la maldad del ser humano a favor de la luz. La luz utilizará el conflicto nuclear a favor de la luz, y con esto una nueva raza surgirá. Muy pocos de los que están encarnados y desencarnados en el astral permanecerán en este nuevo planeta, que será finalmente un planeta sagrado, un planeta evolucionado. El Maestro Jesús lo ha manifestado. Ha dicho que solo los que permanezcan en humildad y en su corazón permanecerán y formarán parte del nuevo hombre, de la nueva humanidad. Porque la única manera de entender estos conocimientos sutiles, estos conocimientos espirituales, es dejando el ego de lado. Caso contrario, esa energía que se llama humildad, humildad para aprender, humildad para escuchar, humildad para compartir, humildad para no envidiar al prójimo, y sin esta conexión con el corazón, porque no es una cuestión de pensamiento, no se puede entender la sabiduría de Dios, la sabiduría de la divinidad, sino que se la puede experimentar a través del corazón. Y con esta conexión intuitiva, con esta conexión afectiva, con esta conexión emocional, esta conexión del corazón, esta conexión del chakra cardíaco, podemos establecer un puente con el Maestro Jesús, y también podemos establecer un puente con toda la hermandad blanca, ¿no? Como San Francisco de Asís, el Padre Pío, el Maestro Buda, el Lao Tse, y así sucesivamente. Entonces, solo a través de los que tengan conexión y los que desarrollen la humildad podrán formar parte de esta nueva raza, este nuevo hombre que surgirá sí o sí. No interesa lo que las fuerzas involutivas hagan o de qué manera lo hagan. Este es el final de las fuerzas involutivas, final que por supuesto será muy agitado, porque las fuerzas negativas intentarán hasta último momento tener los ataques más violentos hacia la raza, para que la raza no pueda visualizar ni pueda ver cuál es el camino de la luz. Hará todo lo posible para disuadir a la raza, para no dejar conocimiento, y para que la raza no pueda subir de nivel. Pero para los buscadores de la verdad no hay que dar muchas explicaciones sobre la Lemuria y sobre la Atlántida. Simplemente
un resumen escueto como lo que estamos haciendo ahora será suficiente para tener un pantallazo y un contraste que nos permita seguir evolucionando. Los demás necesitarán pruebas tangibles, necesitarán más materia para comprobar. Mientras ellos están perdiendo el tiempo en esto, la etapa de transición se va a terminar y cuando digan, ah, sí, era cierto, bueno, ya lamentablemente no estarás en este planeta, sino que irás hacia otras moradas, como decía el Maestro Jesús. Entonces, por eso es muy importante acoplarse al plan evolutivo, desarrollar la humildad y establecer con el corazón una conexión espiritual con el yo superior. Mientras sigamos con la ciencialandia y no entremos en la sabiduría, estaremos por fuera del plan evolutivo. Esta ciencialandia, que manifiesta que somos el centro del universo y que todo se maneja por lo visible y lo relativo, pero el relativismo también tiene que ver con las innumerables moradas del cielo que hablaba el Maestro Jesús. La ciencialandia busca vida física en otros planetas, pero la realidad se divide en miles de dimensiones sutiles, donde existen humanidades en cada morada del cielo. Entonces, si no se entiende este tema de las dimensiones, la ciencialandia seguirá buscando vida en la superficie de otros planetas cuando la mirada espiritual es mucho más abarcativa, infinitamente más abarcativa que la mente humana, y sabe de otras dimensiones sutiles. Las guerras y la ciencialandia están asociadas para el mal y la destrucción, para la conquista del espacio y para el poder. Pero el único poder que realmente existe es el poder del plan espiritual del Señor, o también llamado Adonai entre los buscadores de la verdad. La conquista del espacio, a ver quién es el dueño de la Luna, quién es el dueño del planeta Tierra, todo esto forma parte del mismo juego del ego, a ver quién conquista territorios en el espacio, quién utiliza y se apropia de esos minerales, en fin, toda conquista va a ser utilizada para el poder destructivo, para el poder bélico, y nuevamente trasladamos las guerras que están ocurriendo en el planeta Tierra hacia guerras que pueden ocurrir fuera del planeta Tierra, ¿no es cierto? No sería muy descabellado pensar que dos potencias, digamos, luchan entre sí en medio de la superficie lunar para ver quién es el que se queda con la Luna, ¿no? No falta mucho para esto. Así que reírse de civilizaciones que han desaparecido es algo bastante tonto y contraproducente. La mente humana, para entender esta vasta realidad, precisa expandir mucho más su visión e ingresar finalmente en la sabiduría. Porque fuera de la sabiduría solo encontraremos desorientación y confusión. Esta etapa de transición, si no se la procesa con sabiduría, puede traer daño psicológico, por supuesto, además de daño físico, enfermedades, etc. Sabiduría que es insondable e infinita. Ni siquiera los seres de mayor luz en el universo podrán decir que lo saben todo. Ni siquiera el arcángel más poderoso podrá decir que sabe todo acerca del Señor. No, solamente tiene una porción de sabiduría. Y así sucesivamente. La sabiduría es infinita, insondable, inalcanzable. Uno va adquiriendo sabiduría cada vez más, pero a la vez esa sabiduría se va subdividiendo en millones de sectores más y así sucesivamente. Tiene una progresión geométrica y no una progresión aritmética. Tan solo tienen algunos diamantes de sabiduría, pero los diamantes son infinitos, incalculables, no contables. Mientras el ser humano no entre en oración profunda y meditación profunda,
No podrá ver y entender otras realidades suprafísicas. Y en esa realidad suprafísica podrá experimentar la Lemuria y la Atlántida como un conocimiento directo y no como una teoría esotérica alejada o como una rara lectura. Rudolf Steiner, por ejemplo, por medio de su clarividencia, ha podido ver y experimentar estos continentes perdidos en el tiempo y espacio. Ha podido entrar en contacto con la realidad suprafísica de la Lemuria y de la Atlántida. Los 5 sentidos físicos, como la vista, el olfato, el tacto, etc., no serán suficientes para hacernos conocer acontecimientos suprafísicos que acontecieron hace miles de años en el tiempo y en el espacio. Algunos tienen la capacidad de leer las páginas de un tratado cerrado, de un libro cerrado. Esto para la mente dolarizada, la mente consumista, es algo ridículo e imaginario. Pero para los buscadores de la verdad, utilizar este don para ver realidades suprafísicas y entender mejor la mente y la memoria del planeta es muy importante. Todo conocimiento debe ser utilizado para fines benéficos y evolutivos. Los que utilicen capacidades suprafísicas para fines egoístas y destructivos deberán responder tarde o temprano a la ley de causa y efecto. Toda desviación de la intención benéfica debe ser rectificada por el universo y es entonces donde aparecen, por ejemplo, las enfermedades o situaciones angustiantes. Esta fricción nos hará retomar por la senda de la luz. Es decir, que las enfermedades tienen una conciencia, una forma de orientarnos, tienen un mensaje para darnos. Esto no significa que debamos ser masoquistas y adquirir enfermedades a propósito para desarrollar sabiduría. No, no se trata de esto. El karma nos va a ir enviando enfermedades y tendremos que ir entendiendo el mensaje de estas enfermedades. Meditar, estar en oración no significa que no vamos a tener enfermedades, vamos a poder soportarlas mejor. El Padre Pío, por ejemplo, sufrió varias enfermedades, entre ellas los estigmas de Cristo, y que supuraba, por supuesto, pus en todas sus heridas, y a pesar del dolor y a pesar de estas situaciones incómodas, él seguía dando su misa, seguía realizando clarividencia sobre las personas que lo consultaban y seguía ayudando a las personas devotas de la fe de Dios. Entonces, estar enfermo no significa que no está en el camino espiritual, sino que se está purificando. Hay personas que están enfermas y no están en el camino espiritual, y hay personas que están enfermas y están en el camino espiritual. La cuestión es que la enfermedad sirve para darnos un mensaje y para rectificar ese sector de nuestra vida que estamos utilizando mal. Estamos utilizando mal nuestra energía en algún punto y la enfermedad surge para decirnos, mira, por ahí no tenés que ir, o tenés que rectificar, o tenés que compensar el daño que has hecho con obras de bien. Esto se puede hacer también para suavizar y tal vez neutralizar un cáncer o una enfermedad grave o leve o moderada. Todo depende del karma de cada uno y todo depende de la conexión espiritual que tengamos con la luz. Entonces, esta fricción nos hará retomar por la senda de luz. Y sí, es una fricción porque toda enfermedad trae una incomodidad, hay una fricción, hay una irritación entre
nuestro cuerpo que quiere estar sano y nuestro cuerpo que está padeciendo alguna enfermedad. Entonces esta incomodidad nos está anclando, por así decirlo, en cierta forma en el momento presente para que podamos ver mejor lo que nos está sucediendo y para entender mejor esto de la atención plena o meditación. La memoria del planeta está activa en los registros acásicos y de la misma manera la raza humana podría recordar sus errores de eras pasadas para no volver a cometerlos en el presente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Se vuelven a cometer errores muy similares en esta época, errores que ya se han hecho en la Lemuria y en la Atlántida. Esto es por la poca evolución de la raza humana en este momento. Entonces, al no tener esa memoria, no puede contrastar y vuelve a cometer el mismo error. Bien, muchos seres actuales sufren de hidrofobia. Hidrofobia es el temor enfermizo al agua. Y por más que hagan terapia, no podrán sentirse bien realmente hasta no entender bien la causa. La causa de la hidrofobia es que en la Atlántida, en el momento de su propia autodestrucción, muchos seres murieron ahogados. Y en este periodo de la Tierra hay muchos atlantes que han encarnado en esta era. Por eso sienten miedo inconsciente y consciente también al agua. El cerebro se ha modificado, han nacido con un cerebro nuevo, como todo ser que desencarna, pero las impresiones o sankaras a nivel etérico han permanecido. Entonces uno puede desencarnar y de hecho pierde toda la información que tenía en el cerebro. La persona que es, que tiene conocimientos de medicina, ingeniería o conocimientos ocultistas, cuando desencarna pierde el cerebro y pierde esa información, pero no pierde los sankaras, que son las impresiones, que serían como estímulos al recuerdo de la información que teníamos. Y después, en la próxima vida, a través del registro acásico, podemos nuevamente capturar la información que teníamos en esta vida, siempre y cuando el yo superior lo permita. Entonces, esa memoria etérica ha permanecido más allá de la carne. Lo mismo sucede con el reino animal. Posee en su memoria etérica de vidas pasadas las masacres que el ser humano le ha infligido, y al ver un ser humano tiende a esconderse, pues sabe instintivamente que va a ser muerto. Sí, los animales lo saben muy bien, es como un instinto etérico. Saben que si ven un ser humano deben escapar o deben esconderse porque siempre han sido aniquilados para ser consumidos. Ya se habló que el consumo de carne, del reino animal, es contraproducente para la evolución espiritual. Sin embargo, como hemos estado encarnando más de 200 o 300 veces, depende de cada individuo, y como hemos estado viviendo y estamos viviendo en un planeta denso, entonces de vez en cuando, para los que aún no han podido trascender este tema de la carne, ingerir un poco de carne estaría bien para darle un poco de densidad al cuerpo, porque el cuerpo está acostumbrado a lo denso. Entonces de vez en cuando darle un poco de carne hasta poder superar esta situación y quedarse con el consumo de pescados. El pescado no tiene alma, el pescado tiene la mejor codificación nutricional. No hay nada mejor que el pescado de agua profunda, ¿no? El que tiene omega 3. Que esto ya lo vimos en otros vídeos, ya fue explicado. Por supuesto, verduras, frutas, miel orgánica, etc. Lo mismo sucede con el reino animal. Posee en su memoria etérica de vidas pasadas las masacres que el ser humano le ha infligido,
y al ver un ser humano tiende a esconderse, pues sabe instintivamente que va a ser maltratado o va a ser muerto. Mientras el reino animal no se lo mire como un bife a la parrilla y no se lo ayude a evolucionar, el propio ser humano permanecerá en la involución. No podrá avanzar espiritualmente hablando. Un ser humano, si ha hecho muy mal las cosas, lamentablemente puede volver al estado de reino animal, ¿sí? Esto es, digamos, retroceder para luego volver a evolucionar más rápido. A veces la existencia hace ese tipo de cuestiones. Es raro, pero puede suceder que un ser humano utilizó muy mal su energía espiritual, entonces vuelve a nacer en el cuerpo de un animal para ir purificando e ir entendiendo etapas, y para que cuando encarne como ser humano actúe como correspondiere. Bien, utilizando la mente con la oración y la meditación, el cerebro físico puede recibir proyecciones suprafísicas e imágenes, ampliando así su mente y su memoria. Entonces, solo a través de la expansión cerebral, la expansión de la mente, la expansión de la conciencia, solo a través de la expansión del amor divino en el chakra cardíaco, solo a través de la conexión con nuestro yo superior y con los seres de luz, es que podremos ir ampliando nuestra memoria y podremos recordar tal vez alguna vida pasada, tal vez recordemos alguna vida donde formábamos parte del reino animal. Entonces si nosotros nos recordamos como un animal, tendríamos mucho más respeto por el reino animal actual. Por supuesto que no es un proceso agradable esto de recordar, pues la historia de la humanidad ha sido en general una carnicería, una experiencia desagradable. Esto no es, yo digo, bueno, ahora me voy al siglo XVIII, me compro un paquete de pochoclos, me tomo un poquito de gaseosa y vamos a ver qué está sucediendo. No, esto no es una película en 3D o en 4 dimensiones, sino que son sucesos que han acontecido y que por lo general son desagradables. Así que uno tiene que estar preparado para ver o escuchar este tipo de película que está en el registro acásico. Película o registro que solo tendremos acceso de una manera correcta si nuestro yo superior nos indica fehacientemente que debamos digamos, recordar. Caso contrario, no hay que estar pendiente de este tema. Y esto ocurrió porque el ser humano se salió del plan evolutivo, creando entonces sufrimiento para sí y para los demás reinos de la naturaleza. Sí, el ser humano está fuera de todas las leyes espirituales. La única ley espiritual que está cumpliendo es la ley del libre albedrío, pero a través de esa ley está en contravención con todas las leyes espirituales, todas. Todo lo que está haciendo está mal, todo. La forma de pensar, la forma de sentir, la forma de alimentarse, la forma de usufruir del planeta, la forma de no compartir, es decir, todo lo que se está realizando. La educación es un desastre, la educación está completamente equivocada, al niño no se lo tiene que llenar como si fuera una hoja en blanco, al contrario, hay que dejar que expanda su conciencia, su creatividad, que desde su interior empiece a volcar hacia el exterior su creatividad a través de la pintura, la escultura, la música, a través del arte, a través de las ciencias naturales, a través del contacto con la naturaleza, a través de las ideas espirituales, a través de la meditación, etc.
y lo que uno aprende en las escuelas y en los colegios son solamente conocimientos memorísticos que nos impulsan a una sociedad cada vez más competitiva, egoísta y destructiva. Bien, entonces, y esto ocurrió porque el ser humano se salió del plan evolutivo, creando entonces sufrimiento para sí y para los demás reinos de la naturaleza. Sí, no solo el reino animal está siendo castigado, sino que el reino vegetal está siendo castigado, el reino mineral, con la contaminación de las aguas, está siendo ampliamente castigado, y así sucesivamente. Su memoria suprafísica entonces está manchada de sufrimiento. Por esto hay que tener una preparación importante psíquica y psicológica para activar esta memoria suprafísica. Los conocimientos recolectados deben siempre ser utilizados para la luz, nunca para reforzar fuerzas involutivas. Lo voy a repetir porque es importante y muchos pueden, desarrollar algún don, por así decirlo, y luego utilizarlo para fines egoístas o fines que están en contra de la ley espiritual. Estar en contra de la ley espiritual es estar en contra del Maestro Jesús, estar en contra del Maestro Buda, estar en contra de la divinidad. No solo es infringir una ley, sino que directamente es estar en contra de esa ley de luz. Repetimos, los conocimientos recolectados deben siempre ser utilizados para la luz, nunca para reforzar fuerzas involutivas. Entonces, acuérdense de la oración profunda, ya hablamos de cómo orar, ya hablamos de cómo nos enseñaron a rezar incorrectamente, y esto lo van a encontrar en los primeros vídeos que se han compartido por internet. Esta memoria suprafísica solo debe ser activada si nuestro yo superior o alma lo pide. Caso contrario, no debemos buscar información en los registros acásicos universales. No debemos estar pendientes de este recordar, pues solo si hay una razón o una misión clara desde el yo superior es que debemos abordar dicha situación. Sí, abordar el registro acásico no es como estar curioso por, por temas y por poderes especiales. Todas estas son tonterías del ego humano, ¿no? El ego humano puede estar interesado en la telequinesis, en levantar objetos con la mente, doblar cucharas y todo este tipo de tonterías, pero acá se trata de una misión espiritual y no la utilización de los dones del espíritu para entretener la mente o para empeorar las cosas sobre la superficie de la tierra. La curiosidad de la mente dolarizada es muy peligrosa y todo terminará mal desde esta perspectiva. Toda experiencia individual que hayamos tenido en vidas pasadas forma parte de un acervo universal colectivo. Entonces no solo está el inconsciente colectivo, como hablaba el gran psiquiatra Carl Jung, sino que también hay un acervo universal colectivo en el registro acásico. No se puede considerar el tema de la memoria suprafísica como un hecho aislado e individual. Todos hemos hecho un aporte a esta memoria acásica y todos somos responsables de los acontecimientos pasados y presentes. Por el solo hecho de formar parte de la humanidad, entonces formamos parte también de esta responsabilidad. Hay un karma que es un karma colectivo, que forma parte del karma de la humanidad. Luego viene nuestro karma social, la sociedad o país donde hemos encarnado. Cada país tiene un karma. Estados Unidos tiene su karma, Ucrania tiene su karma, Argentina tiene su karma, los dirigentes políticos tienen su karma, etc. Entonces, hay un karma colectivo que forma parte del karma de la humanidad. Luego viene nuestro karma social,
la sociedad o país donde hemos encarnado. Después hay un karma familiar, donde compartimos deudas y recompensas. Y finalmente tenemos un karma individual. Todos estos karmas deben ser purificados. Entonces, el karma que significa acción, no es algo así tan sencillo, ¿no? Es mi karma individual y nada más, no. Hay un karma humano, por ejemplo la matanza de animales. Por más que uno no coma animales, uno no se alimente de animales, entonces hay una porción de ese karma que me viene y que yo tengo que pagar también, no como karma individual, pero sí como karma humano. Si el vecino se está comiendo un asadito y yo no estoy comiendo carne hace más de 40 años, yo tengo que pagar también por karma humanitario el karma de esa persona que está infringiendo esa ley. Esta es la única forma de ir equilibrando las energías. La ley espiritual no tiene otra forma que realizar un karma humano y luego subdividir el karma por países, por sociedad, por familia y por karma propio. Entonces, todos estos karmas deben ser purificados, porque si el karma no está purificado, ninguna persona puede lograr el samadhi o la iluminación, como ya lo hablamos en otros vídeos. El Maestro Jesús lo explicó claramente, dijo que ningún ser podrá entrar en el reino de los cielos si aún posee alguna pequeña mancha en su ser. Tal vez no sean las palabras exactas que pronunció, pero esto es lo que recuerdo de su idea. Entonces, lo que recuerdo es que ningún ser humano, ningún ser podrá entrar en el reino de los cielos si aún quedó una pequeña mácula, una pequeña mancha dentro de su ser, dentro de su karma. Todo tiene que estar purificado. Cuando el ser alcanza esa purificación plena, al 100%, entonces tiene acceso al portal, se abre una puerta y uno accede a la iluminación o samadhi. Por supuesto que antes de entrar al samadhi hay lo que se llaman satoris. Está el primer satori, que sería el primer grado de iluminación, que a mí me ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 23 años. Luego está el segundo satori, que es el segundo grado de iluminación, y luego nos vamos dirigiendo hacia el samadhi o nirvana, que es la liberación total. Bien, para la mente dolarizada todos estos asuntos no son más que un ejercicio de la imaginación en el mejor de los casos. Pero para el buscador serio de la verdad, cada paso hacia la luz es vital. El período de la raza Atlante, o también llamado el período de la cuarta raza, abarca las costumbres y tecnologías de muchas civilizaciones que emergieron y que luego cayeron. Entonces, la raza Atlante, como la raza de la Lemuria, también tenían su tecnología. Sin embargo, por ejemplo, la raza Atlante no usaba celulares. No existía ahí el tema de te envío un WhatsApp, en esa época no existía. Habían comunicaciones a través de otras tecnologías que no viene al caso mencionar. La destrucción de la Atlántida ocurrió por una serie de catástrofes. La primera y la más potente afectó a todo el planeta Tierra en ese momento y ocurrió hace 800.122 años aproximadamente. O sea, 800.122 años aproximadamente. Luego la Tierra empezó gradualmente a modificar su superficie en forma continua, hasta aparecer la segunda catástrofe de menor intensidad que la primera, pero a nivel planetario, hace aproximadamente 200.122 años. La tercera catástrofe fue más potente que la segunda y ocurrió hace aproximadamente 80.122 años. Esta tercera devastó todo el resto del mapa Atlante, con excepción de la isla de Poseidón, de la cual mencionaba Platón en varias oportunidades.
para luego rematar el último cataclismo en el año aproximadamente 9686 a.C. Es decir, el continente de la Atlántida fue destruido en 4 etapas o en 4 cataclismos, ¿no es cierto? El último cataclismo fue en el año 9686 a.C., donde se hunde lo que había quedado de la isla de Poseidón y desaparece por completo la geografía atlante. Por medio de los antiguos escritores y de las antiguas leyendas acerca del diluvio, se constata también este gran acontecimiento, la desaparición de la raza atlante y del continente de la Atlántida. Actualmente corroborado por el fondo del mar, donde aparecen templos sumergidos, estatuas y otros objetos de la época. Norteamericanos, ingleses y alemanes corroboraron la civilización de la Atlántida en el fondo del mar sin dar noticia al público y manteniéndolo en secreto. Bien, esto es por lo que ya dijimos al principio, estos conocimientos secretos pueden ser usados el día de mañana para fines bélicos y para fines no positivos. Se encontró en el fondo del mar, cerca de las Islas Azores, donde está Portugal, enormes volcanes hundidos y que estuvieron en erupción en la época atlante. La Atlántida fue habitada por diversas razas, raza roja, raza amarilla, raza blanca y raza negra. Los antiguos egipcios se observaban a sí mismos como hombres rojizos, con una apariencia muy similar a las tribus de indios norteamericanos. Aquí vemos claramente el traslado genético de un punto cardinal a otro dentro del planeta, desde la Atlántida a como es la Tierra actualmente. También esto sucedió con la flora y la fauna, ¿no es cierto?, que se ha trasladado por estos movimientos tectónicos y estos movimientos terribles de emersión y, digamos, el acto de sumergirse de los continentes y la aparición de océanos, mares, de ríos, lagos, que ha ocurrido hace miles de años. Cuando los portugueses llegaron a Bahía en el año 1500 con Pedro Álvarez Cabral y varios jesuitas, encontraron algo sorprendente. Los indios sudamericanos ya tenían en sus cultos la cruz. No pudieron explicar este hecho, ya que ningún indio podría conocer la Biblia o la historia de la crucifixión del Maestro Jesús. O sea, parte de Lisboa, Pedro Álvarez Cabral, el comandante, parte con varios navíos, no parte como Cristóbal Colón con Santa María, la Pinta y la Niña, sino que eran más de 30 naves. Y cuando llegan al territorio de Bahía, donde está, digamos, era una zona antes totalmente colmada de selva, ahora por supuesto esa selva ha sido, digamos, cortada, ha sido destruida y aparecen entonces las ciudades, pero todo el litoral del Brasil era solamente mata atlántica, era una floresta, era una selva muy tupida que se fue cortando, y ese desmatamiento es lo que da por resultado entonces este tema de las ciudades. Pero volviendo a la idea original, llegan los portugueses y se topan con indios que ya tenían en sus cuellos colgando o tenían en sus templos la señal de la cruz. Bien, entonces, y por supuesto los indios no sabían nada de la pasión de Jesús, de cómo lo crucificaron, no sabían nada de cómo se lavó las manos Pilatos, no sabía nada de nada el indio. Entonces, la cruz es un símbolo universal que viene antes del asesinato del Maestro Jesús. Para los indios, la cruz representaba la vida eterna y la usaban en colgantes y pulseras.
así como también en templos y rituales. Esto fue un shock para los jesuitas. No pudieron explicarlo y atribuyeron este hecho a un hecho de brujería y magia negra. En realidad, la cruz es un símbolo que viene representando una energía especial, ya desde la época de la Lemuria y de la Atlántida. Así que los jesuitas no pudieron catequizar por medio de la cruz y empezaron a utilizar la Biblia y a estudiar las lenguas aborígenes y a enseñar el idioma portugués a los indios. También encontraron los jesuitas en esa época ceremonias y templos con la cruz. Esto fue demasiado para ellos y la religión católica entró en pánico, decretando entonces, para defenderse, que los indios no tenían alma al igual que los negros esclavos, que una planta, un árbol o un animal tenían alma, pero los indios y negros esclavos no. Con esta cortina de humo la gente se olvidó del símbolo de la cruz anterior a la crucifixión del Maestro Jesús. Símbolo que traía enormes problemas para el Papa de esa época y que lo hizo esfumar de la conciencia europea y de sus propios navegantes. Entonces, para no entrar en pánico, la religión católica en esa época con su Papa hace desaparecer y no hace conocer al público que la cruz ya era usada por los aborígenes, por los indios del Brasil y también de Sudamérica. Entonces, como no pudieron explicarse este hecho, lo atribuyeron a la superstición, a la magia negra, y por supuesto no hablaron más del tema, lo ocultaron y empezaron la catequesis, entre comillas, de los indios a través de la Biblia, y de esta forma destruyeron sus costumbres, destruyeron sus religiones y también les robaron las tierras. Bien, así que los que tienen posesiones de tierras, facendas, los que tienen campos, etc., simplemente esto refleja un robo a los indios, ¿no? Lo que ha sucedido en toda América, ¿no? Los indios han sido usurpados en sus tierras, en sus religiones y en sus costumbres. Luego, con la crucifixión del Maestro Jesús, la energía de la cruz se potencializó y logró rescatar a esta humanidad rebelde y vulgar que se salió del plan evolutivo. Entonces, la cruz genera una nueva simbología, una nueva energía, y esta cruz del Maestro Jesús es la cruz redentora, la cruz que modifica un destino que era bastante perjudicial para la humanidad, a tal punto que algunos ocultistas dicen que si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio de dejarse crucificar, la humanidad hubiese desaparecido. En la época de la Atlántida, todo el mar Atlántico era navegable y había una isla que se la denominaba las Columnas de Hércules. Pero esta isla, las Columnas de Hércules, era una isla continental de grandes proporciones, la cual daba acceso a otras islas menores. Por esta desembocadura, naves de guerra navegaban y entraban en conflicto bélico entre naciones de esa época. Había guerras para la extracción de minerales en esa gran isla, minerales que ahora no existen y que no vale la pena hablar de ellos, porque sería también para la mente dolarizada otra manifestación de la imaginación. Así que no vale la pena. Había guerras para la extracción de minerales en esa gran isla, así como combates para la conquista de pasturas, que es alimento de animales salvajes y mascotas de la raza atlante de esa época. Antes de hundirse la Atlántida, sus 10 regiones principales fueron destruidas por cataclismos y con ellas hundieron más de 65 millones de habitantes. O sea, habían 65 millones de atlantes, ¿sí?
El continente de la Atlántida se extendía principalmente desde el este de Islandia hasta lo que es conocido hoy como el estado de Río de Janeiro. Por supuesto, atravesando un montón de otras regiones actuales. Pero básicamente desde el este de Islandia, haciendo todo un trayecto y atravesándolo todo hasta lo que hoy se conoce como Río de Janeiro en Brasil. En todas las épocas, ya sea en la Lemuria o en la Atlántida, siempre hubo yogis que desarrollaron su evolución espiritual y poseían la sabiduría, la clarividencia, telepatía, etc. Fue la raza tolteca la que desarrolló el más alto grado de evolución espiritual y organizó el imperio más potente de todos los pueblos atlantes. Sin embargo, había muchos combates con lemurianos que habían sobrevivido a la catástrofe de la Lemuria, catástrofe que fue aún más violenta que la catástrofe de la Atlántida. La edad de oro de la Atlántida se alcanzó con la raza tolteca, con resultados sorprendentes en la sabiduría divina, en las artes y en las ciencias. Aproximadamente 120.000 años después de la Edad de Oro se inició la caída de la Atlántida, donde sus habitantes se volvieron más densos, más egoístas, más materiales y donde la energía nuclear fue utilizada para fines bélicos y destructivos. La energía espiritual se utilizó para la magia negra y así definitivamente la raza murió ahogada en el profundo del mar. Vemos que la historia se vuelve a repetir con el conflicto Ucrania-Rusia. El poder de la oración tiene la facultad de neutralizar la magia negra en cualquier época de la humanidad. No rezar es un grave error, pues estaremos dejando de lado nuestro escudo protector. Bueno, creo que hemos visto un pantallazo, por supuesto muy escueto, muy resumido, de la Atlántida principalmente, y apenas hemos tocado la Lemuria, pero para los verdaderos buscadores de la verdad esto es un estímulo, un incentivo importante y es esencial también para hacer los contrastes con nuestra época actual. Bueno, envío un gran saludo a todos los buscadores de la verdad.